Buenas noches, bienvenidos a la edición de T13 Noticias a través de 13 Visión y por supuesto a través de Radio Cadena Sonora en el 96.9. Hoy tendremos actividad importante dentro de nuestra emisión. Están cordialmente invitados a participar. Iniciamos con el detalle de la información de la jornada y es que hoy sectores indígenas y comunitarios del departamento de Quiché realizaron protestas ante los hechos ocurridos la semana anterior en Sololá. Una serie de manifestaciones y pronunciamientos han realizado sectores indígenas y comunitarios de Quiché ante los hechos violentos ocurridos recientemente en Totonicapán. Bueno, estamos expresando que como pueblos quichés estamos de luto. Es un profundo sentimiento de mucho dolor. Recién venimos de allá de Totonicapán acompañando a los hermanos de allá. Desde el Quiché reportó Oscar Toledo para T13 Noticias. En el mismo tema, empresarios de Quetzaltenango se reunieron este día para invitar al diálogo a los pobladores que participaron en las manifestaciones de la semana pasada y evitar así enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Distintos sectores de Quetzaltenango se reunieron este día para hacer un llamado por la paz entre las partes involucradas por el enfrentamiento que se dio a raíz de los bloqueos del pasado 4 de octubre. Dicha iniciativa se lanza desde la ciudad quetzalteca ante la eminente amenaza de continuar con los bloqueos. Nosotros hicimos un llamado a la paz para que esta violencia pare de una vez por todas. La parlamentaria centroamericana María Elisa Iztabalán se pronunció a favor de este llamado. Bueno, pues realmente usted sabe que cada instancia tiene un lugar preponderante en donde se pueda desenvolver. Nosotros en el Parlamento solamente podíamos hacer un pronunciamiento para invitar tanto al gobierno como a las comunidades mayas para que se sienten a dialogar y que realmente pues ya no hayan estos enfrentamientos en nuestras comunidades, porque es bien sabido que siempre pues es el pueblo maya el que sale perdiendo. Y siempre en este contexto, ante los hechos ocurridos en Sololá la semana anterior, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, y el jefe de la cartera de Defensa, Ulises Sansueto, llegaron esta mañana al Congreso de la República para tratar de aclarar el tema de la muerte de los campesinos. Después del enfrentamiento sostenido entre campesinos y fuerzas de seguridad, donde fallecieron 8 personas, y con la intención de esclarecer los hechos y deducir responsabilidades, diputados de las bancadas UNE, WINAC y URNG citaron a los representantes de los ministerios de Gobernación y la Defensa Nacional, acompañados por el Procurador de los Derechos Humanos. El personal que fue agredido indica de que cuando estaba moviéndose el último vehículo, estaba dando vuelta el vehículo, cumpliendo la orden que ya se había dado pues, de retirar al personal, fue agredido el personal que iba en el camión por una cantidad más o menos de 1000 ciudadanos que se encontraban alrededor, que se daba la posición de quererlos quemar. Esa fue la posición. Los congresistas indicaron que estarán vigilantes para que exista una justicia transparente y pronta. Nosotros le solicitamos al Procurador de Derechos Humanos que elaborara un plan específico de resarcimiento integral de carácter individual, de carácter familiar y de carácter comunitario, que incluya acciones de resarcimiento económico, acciones de reparación psicosocial, pero también acciones de dignificación para las víctimas y que estos hechos ojalá no se vuelvan a repetir. Al respecto, el Procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque, indicó que preparará dicho informe, pero la responsabilidad será de las autoridades encargadas de investigar los hechos. Y será el Ministerio Público, a través de la persecución penal y el ente jurisdiccional, el juez competente, el que establezca qué delito hay, qué acciones a tomar, órdenes de captura incluso. Yo soy muy claro en decir que yo tengo jurisdicción y tengo competencia como ministro. Estoy aquí para tomar decisiones y para hacerme responsable de esas decisiones que yo tomo. En el marco de eso, he tenido 338 acciones durante 9 meses sin ningún problema.
Para mí, cuando me dijeron, retire a la fuerza, porque ya están dialogando con el presidente, se acabó mi operación. Pero, ¿sí? ¿y entonces qué sucede? Entonces, si hay alguna otra responsabilidad extra, la tendrá que decir el Ministerio Público a través de una investigación. Mientras tanto, el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país recibió un informe de los hechos ocurridos en Sololá. Los embajadores lamentaron lo sucedido, pero aplauden las acciones que está tomando el gobierno central para esclarecer el tema. El ministro de Relaciones Exteriores, Harold Caballeros, presentó un informe detallado a los embajadores acreditados en Guatemala sobre los disturbios que se dieron en el kilómetro 170 de la ruta CA1 Occidente, jurisdicción de Nahualá, Sololá. Cada uno de los diplomáticos lamentó los hechos y afirmaron que serán las investigaciones las que ayuden a esclarecer qué pasó realmente. Felicitaron al presidente Otto Pérez Molina por la decisión de involucrar a varias instituciones en este tema. Estamos esperando los resultados de la investigación para ver, para esclarecer los hechos, porque nadie se sabe exactamente qué pasó. Por eso estamos contentos que han tomado un papel de liderazgo el Procurador de Derechos Humanos, también que está colaborando el Ejército, que está colaborando todas las instituciones del gobierno para esclarecer esto. Yo pienso que la iniciativa del canciller, del presidente, es muy positiva y esta es la posición del gobierno. Tenemos que escuchar también la posición del pueblo, de los manifestantes, que no hubo tanto de ellos, ¿sí? Yo creo que este punto de vista de tener las dos opiniones de los dos lados es un punto clave. Y por su parte, el mandatario de la Nación, Otto Pérez Molina, lamentó los hechos que cobraron vidas en Sololá. El presidente hizo un llamado a la población para que sobresalga el diálogo y no ocurran enfrentamientos innecesarios. El presidente de la República, Otto Pérez Molina, insta a la solución del problema de energía eléctrica por medio del diálogo entre líderes comunitarios y el Ejecutivo. Hace un llamado a la calma y no descarta la posibilidad de visitar Totonicapán para próximas fechas. El llamado que yo estoy haciendo es a no dejarse llevar, porque como en los gobiernos anteriores tenían que salir a bloquear carreteras para que los escucharan, hoy las cosas han cambiado. Nosotros tenemos una disposición abierta al diálogo, estamos dispuestos a escucharlos, pero no solo a escucharlos, a llegar a acuerdos y además darle soluciones a esos acuerdos. Así que el llamado que yo aprovecho para hacer es el llamado a la paz, a la tranquilidad y al diálogo. Yo estoy convencido que aquí en Guatemala debemos de dejar esa cultura de violencia, de tomar los hechos. Condeno los hechos que se dieron el jueves 4, porque no hay nada que pueda justificar la muerte de un solo guatemalteco, y menos en esas condiciones. También indicó que en cuanto a las investigaciones de los hechos, estas ya muestran un avance importante e indicó que el Ministerio Público debe realizar una investigación a profundidad para dar cuanto antes con los responsables de causar los lamentables enfrentamientos. Hemos estado en contacto permanente a través de Miguel Ángel Valcárcer con los líderes de los diferentes cantones. Tenemos avances ya importantes que esperamos se den hoy, como uno es el desistimiento que iban a hacer por una denuncia que habían, y lo que van a hacer es propiciar el diálogo con Energuate. Además de eso, pues nosotros esperamos que ese diálogo, en donde ya hay instrucciones que participe la presidenta de la Comisión de Energía Eléctrica y el Ministerio de Energía, si es necesario, pues esperamos que ahí lleguen a resultados adecuados. Acuérdense que Energuate es una empresa privada, no es una empresa del gobierno, pero obviamente en donde hayan excesos o donde hayan justificaciones, nosotros vamos a acompañar a la población para que esto se ponga en el orden y que sean los cobros como deben de ser, no que sean excesivos. Que como parte de los pueblos indígenas... Y según el comisionado presidencial para el desarrollo rural, Adrián Zapatia, es necesario aprobar la iniciativa de ley que busca evitar manifestaciones violentas que terminan en tragedia. El resultado de las manifestaciones de la semana anterior en Sololá es suficiente para aprobar la ley de urgencia nacional y evitar con ello la muerte de civiles. Según el funcionario, además, dijo que es necesario atender los problemas de fondo, como la pobreza y la falta de servicios básicos, a través de leyes que beneficien a los pobladores del área rural. No hay que olvidar que esos problemas están referidos con realidades más profundas, realidades que están históricamente acumuladas. Y me parece que la iniciativa de ley 4084
debería de ser aprobada de urgencia nacional, precisamente porque es un instrumento que puede ser muy útil para abordar mediante un proceso las problemáticas de fondo, cuya expresión más dramática es este tipo de problemas como el que estamos enfrentando. Y siempre en este tema, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, también se pronunció e hizo un llamado a la población para evitar manifestaciones que violen el derecho de movilidad y que generen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Tengo una escasez de elementos de PNC para poder responder a la demanda, y ese es otro argumento que yo utilizo también y que lo digo, miren, yo lo llamo a la conciencia porque cada vez que me bloquean carreteras, que invaden lugares, que toman edificios públicos, el sacrificio que tengo que hacer de mover policía, que tendría que estar en seguridad pública, atendiendo la criminalidad, la violencia y la delincuencia, se me viene abajo. Yo tengo que desproteger un lugar para cubrir otro. El Grupo Garante también fijó su postura en cuanto a la violación de la libertad de locomoción. Ellos creen que antes de las medidas de hecho debe prevalecer el diálogo. El Grupo G4, integrado por las iglesias evangélica y católica, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Procuraduría de los Derechos Humanos, fijaron hoy su postura ante las últimas manifestaciones públicas, indicando que se debe respetar la libre locomoción de los guatemaltecos como un derecho constitucional, además de agotar las instancias de diálogo a fin de evitar disturbios o enfrentamientos con saldos lamentables, como lo ocurrido el pasado 4 de octubre en el kilómetro 170 de la ruta al occidente. Señalamos que las expresiones de desacuerdo, las expresiones de protesta y que la libre emisión del pensamiento deben desarrollarse siempre, deben expresarse en el marco del respeto a la ley, en el marco del respeto a los derechos de todos los ciudadanos y de las ciudadanas de este país. Además de esto, el presidente de la Alianza Evangélica de Guatemala, Jorge Morales Villatoro, indicó que están preocupados por los últimos acontecimientos y pidió a la población en general tener calma y evitar las confrontaciones con las fuerzas de seguridad. A todos los pastores evangélicos de Guatemala, a todos los miembros de las iglesias y líderes, para que recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en San Mateo capítulo 5 y versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y pacificador no es solamente el que ama la paz, sino el que la promueve. En apoyo a las víctimas de Totonicapán tras las protestas de la semana anterior, estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala manifestaron esta mañana bloqueando el paso vehicular en ambos sentidos. En la avenida Petapa, zona 12, 4 autobuses fueron estacionados en los 2 carriles. El tránsito se vio severamente afectado en esa arteria y rutas alternas. Afortunadamente, y a diferencia de otras ocasiones, las puertas de la universidad no fueron cerradas y las actividades educativas continuaron con normalidad en el interior del campus. Los encapuchados dijeron que se trató de una manifestación pacífica para hacerse notar, además de exigir al Ministerio Público el pronto esclarecimiento de la muerte de 6 personas en Totonicapán. El bloqueo duró cerca de 2 horas. Pero representantes de la Asociación de Estudiantes Universitarios advirtieron que apenas se trató de una muestra de las medidas de hecho que realizarán y que acompañarán con acciones legales.